Gracia y paz, amados hermanos, el Señor les bendiga en este día. Ruego a mi Dios que cada uno de ustedes se encuentren bien, conservados, protegidos y guardados por el poder del Espíritu de Dios, que en su gracia y misericordia nos sostiene cada día. El día de hoy continuaremos con el capítulo 4 de Apocalipsis. Es el antesala de las cosas que sucederán después de estas. Con este capítulo comienza la tercera y última sección del libro de Apocalipsis, la que tiene que ver con las cosas que han de ser después de estas. ¿Cuáles son las cosas que han sido después de las que vienen? Evidentemente, las que atañen a la era de la Iglesia, capítulos 2 y 3, que finalizamos el día de ayer. Veremos que los capítulos 4 y 5 constituyen como una especie de prólogo a los juicios que siguen a continuación ya en el marco de los últimos 7 años antes de la venida en gloria del Señor junto con su Iglesia glorificada. Vean para este punto capítulo 6, verso 16. A diferencia de los capítulos 2 y 3, donde la Iglesia recibe la atención de este libro, en este capítulo 4 la atención se volcará hacia el Señor y la adoración que recibe en el cielo, de todo lo cual Juan es espectador y testigo. Breve comentario de lo que veremos en el capítulo 4. Versos 1 al 3. Juan fue llevado ante el trono. Después de esto, en griego, metá tauta, como ya hemos adelantado, se refiere a todo el proceso de la Iglesia sobre este planeta, sintetizada en las 7 cartas del Señor, enviadas por Juan a las 7 iglesias del Asia Menor. En ese momento, en la economía de Dios, la época de la dispensación de la Iglesia, en la cual todavía estamos, y no queda mucho a mi entender, ya ha quedado atrás. El vocablo iglesia, tan prominente en los capítulos 2 y 3, ya no vuelve a surgir hasta el capítulo 22, verso 16, donde dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Esto está al final del libro, y a modo de epílogo, el Señor reafirma su intención de hacer saber a la iglesia las cosas que acontecerán, por lo cual Apocalipsis no es un libro alegórico. No obstante, como decimos, la palabra iglesia ya no sale más a lo largo del libro. ¿Por qué? Porque ya no está en medio de las cosas que han de suceder después de estas, porque ella no está en la tierra, porque está en el cielo. Solamente aparece el vocablo esposa, refiriéndose a la iglesia glorificada y como tal está con el Señor. Y esto lo veremos en Apocalipsis 19 y en Apocalipsis 21 y 22. Así pues, la iglesia solo aparece al principio del libro, luego se va con el Señor y reaparece en el libro a punto de entrar en las bodas, capítulo 19, versos 7 y 8, después de haber pasado como individuos por el tribunal de Cristo en los cielos, como lo enseña 2 Corintios 5:10 o Romanos 14:10. A continuación, sobre el capítulo 4, verso 1, es importante que desde este punto en adelante el centro de la visión de Juan es lo que guardaba el futuro, no solo para él, sino también para nosotros. Hoy en día vivimos en la era de la Iglesia. Comenzó el día de Pentecostés y terminará con el arrebatamiento. El acontecimiento del cual habló Jesús en Juan 14, 1 al 4 y que Pablo describe en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, el hecho de que la Iglesia no se menciona en el resto del libro de Apocalipsis nos da razones para creer que ya no estará en la tierra cuando se desencadenen esos impresionantes acontecimientos. También dentro de este libro, Enoc y Elías, la Biblia nos ofrece un par de paralelismos o tipos de arrebatamiento. Solo prestemos atención al caso de Enoc y del profeta Elías. Ambos escaparon de la muerte y fueron directamente al cielo. De igual modo, será la iglesia sacada de este mundo antes de que se empiecen a cumplir las profecías finales referentes a Israel y a su papel en los muy últimos días. Versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo:
sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan es invitado a subir al centro de control del universo, al mismo cielo donde reside el consejo de Dios. Se le abre una puerta o acceso a la misma presencia de Dios. No hay duda. Dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A partir de ese momento, proféticamente, acaba la era de la iglesia en este mundo. La primera voz que oyó, evidentemente, fue la del Señor Jesucristo. En el capítulo 1, verso 10, el Señor no solo llama a Juan, sino a todos sus condiscípulos, que es la iglesia, a estar con él para siempre. Esto lo vemos, en 1 Tesalonicenses 4:17. El Señor está muy interesado en que la iglesia sepa las cosas que han de acontecer una vez ésta ya no esté en este mundo. 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Instantáneamente ya estaba en el cielo. Pablo enseña que el arrebatamiento de la iglesia se producirá de igual manera en un abrir y cerrar de ojos, 1 Corintios 15:52. En el caso de Juan, seguramente fue sacado de su cuerpo y llevado su espíritu al cielo. En el caso de la iglesia, todos sus componentes seremos trasladados a los cielos, a recibir al Señor en las nubes, transformándose nuestros cuerpos mortales en cuerpos glorificados en el proceso de ascender. Dios está en control. Un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. De las 62 veces en que sale en el Nuevo Testamento el vocablo trono, 47 son salidas del testimonio de Juan. Ya la mención del trono de Dios se hace patente justo al empezar el libro, en el versículo 4 del capítulo 1, 17 veces se menciona el trono en los capítulos 4 y 5. En estos mencionados capítulos, el trono es símbolo del poder absoluto con que Dios gobierna y ejerce dominio, aún durante el periodo más nefasto de la humanidad, la gran tribulación. Sobre todo, lo que en la tierra está ocurriendo, Dios tiene el control absoluto sobre todo y todos. Verso 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ezequiel, en el 1:26 de su profecía, una vez describe algo parecido. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. No obstante, Juan también nos habla de alguien que estaba sentado en el trono, pero rehúye el describirlo en su forma y sin embargo lo describe siguiendo con un cuidado simbolismo. Lo compara a dos piedras preciosas, de profundo simbolismo en su color y en su aspecto, el jaspe y la cornalina. La primera y última de las 12 piedras preciosas que llevaba el sumo sacerdote en el pectoral era una piedra sárdica o cornalina y un jaspe. Esto lo encontrarán en Éxodo capítulo 28 versos 17 al 20. El jaspe, que aquí se menciona en primer lugar, es una piedra preciosa traslúcida, de dureza diamantina, como de cristal de roca. Esa transparencia nos habla de santidad, de pureza y de perfecto conocimiento, y es duro hasta el extremo de romper todas las resistencias. La cornalina o sárdica, también llamada rubí, es roja, símbolo aquí de la ira de Dios en el juicio que se prepara contra los rebeldes. En Éxodo 28:17 figuraba en primer lugar representando a la tribu de Rubén, mientras que el jaspe figuraba en último lugar representando a la tribu de Benjamín. El que está sentado en el trono está listo para juzgar con verdad, con rotundidad y total justicia. Y también en el verso 3 dice, y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto de la esmeralda. Nótese que el arco iris está alrededor del trono, lo cual resulta en un círculo completo. Esto nos habla de la inquebrantable fidelidad de Dios, la cual está por encima de todas las resistencias, rebeldías o infidelidades de los hombres. Este arco iris difiere del natural que consta de 7 colores. Lo compara con la esmeralda, piedra de color verde, que nos habla de la esperanza y de la misericordia divina. En su ira Dios se acuerda de su misericordia. En Habacuc 3:2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová. Aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Los versos 4 al 8, Juan narra lo que ve en la sala del trono de Dios. Verso 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Cada uno de ellos sentado en su trono.
son gobernantes espirituales, tienen ropas blancas que simbolizan santidad, tienen dignidad real ya que llevan coronas de oro en sus cabezas y están sentados en tronos, están vinculados con la labor sacerdotal, como lo veremos en el capítulo 5, verso 8, cosa que no se puede decir de los ángeles. Son la representación del conjunto de todos los vencedores mencionados en los capítulos 2 y 3. Una vez hayan sido resucitados o arrebatados, llevados al cielo, juzgados, el tribunal de Cristo, recompensados y entronizados, son los vencedores, porque la palabra corona se traduce de la palabra griega estéfanos, que designa lo que lleva en su cabeza el vencedor. Con que son de oro, estas coronas no solo nos habla esto de la victoria prometida y conseguida, sino además del elemento de la realeza anteriormente mencionado, son victoriosos y glorificados, son reyes sacerdotes. Escribe John MacArthur acerca de estos 24 ancianos. Aquí los ancianos representan a la iglesia, que entona el cántico de redención. Ellos son los vencedores que tienen sus coronas y viven en el lugar preparado para ellos, donde han ido a estar con Jesús. Verso 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los relámpagos y los truenos son en la Biblia manifestaciones del poder y de la majestad de Dios. En este caso el poder y la majestad fluían directamente del trono, de la misma presencia del Rey de Reyes. Juan ve también 7 lámparas ardiendo y explica que esas 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios. Ese es el Espíritu Santo, ya mencionado en capítulo 1, verso 4. Recordemos Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y quiere de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Verso 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El vidrio en la antigüedad no era como el actual, era opaco, oscuro y carísimo. Solo los verdaderamente potentados podían adquirirlo. En otras palabras, el vidrio de entonces era señal de gran valor. Un mar de vidrio representaría un mar en calma, tranquilo, constituido por los elementos que la humanidad ansía tener y no tiene, porque son muy caros, porque solo pueden venir de la presencia de Dios. Verdaderas paz y seguridad. Nótese que ese mar está delante del trono de Dios. ¿Qué diferencia este mar celestial comparado con el mar de las naciones, que es tempestuoso, agitado por las olas traidoras y tormentas destructoras? Los 4 seres vivientes, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. No son animales esos seres vivientes, en cuyo caso en el griego sería teria, que se traduce por bestia. Es evidente que esos seres vivientes son seres creados, angelicales. La palabra griega que se traduce por ser viviente es zoa, con z. Esta palabra puede aplicarse a todo lo que vive, aplicable incluso a la vida eterna. Pudieran ser serafines, ya que tienen 6 alas cada uno, seres angelicales santos muy próximos a Dios. También podrían ser querubines, según nos describe el profeta Ezequiel en Ezequiel 1. Aunque esos seres santos solo tienen 4 alas. Desde donde está Juan, los ve en medio del trono, esto es, enfrente del trono y rodeando el trono. Estando llenos de ojos, pueden continuamente ver y escudriñarlo todo ante ellos y detrás de ellos. Aquí vemos un claro ejemplo de delegación de funciones por parte de Dios, en este caso a seres angelicales santos. Verso 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Juan intenta comparar lo que ve con lo que conoce. No siempre es fácil. Ya Ezequiel algunos siglos antes intentó lo mismo cuando vio lo mismo que Juan veía. Esto está en Ezequiel capítulo 1 versos 4 al 11. Como ya dijimos, no debemos caer en la trampa de pensar que esos seres vivientes son animales, aunque Juan no los describe así. Hay innumerables cosas que desconocemos, que están en los cielos y que un día conoceremos. Nuestra capacidad de comprensión y asimilación aquí en la tierra y en nuestra mente actual es demasiado limitada. Esta es la razón por la cual Dios prohibió a Israel el hacerse imagen de las cosas que están en los cielos, porque fácilmente se puede idolatrizar lo creado por Dios, aún lo santo que está en los cielos, pero que no es el mismo Dios. Lo que sí podemos destacar aquí es que Dios cuenta con su creación, que le es fiel y leal para el desempeño de diversas funciones. Verso 8.
Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y leemos nosotros en Isaías 6, 2 al 3, que por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esto es lo que vio Isaías tras declarar que previamente vio al Señor sentado en el trono. Específicamente el profeta nos dice que eran serafines, seres celestiales de elevado rango, desempeñando su función, la de la adoración. En el libro de Enoc vemos que se nos divide a los seres celestiales, llamémosles angelicales, en cuanto a grupos diferentes: los serafim, querubim, ofanim, y el resto de los ángeles, en ese orden de importancia. Al igual que los serafines que vio Isaías, estos que vio Juan también adoraban a Dios al igual modo. Versículos 9 al 11, la coordinación en la adoración. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La iniciativa parte de los seres vivientes que están rodeando el trono. Cuando proceden a adorar, entonces los 24 ancianos que representan a la iglesia glorificada hacen lo mismo, además arrojando sus coronas ante Dios, dando con eso a entender que todo lo que son y han recibido les viene de Dios exclusivamente. ¿Por qué los primeros en adorar son los seres angelicales y luego los seres humanos? Quizás la razón sea porque Dios creó antes a los seres angelicales que a los hombres, y los primeros ya llevan adorando a Dios en los cielos mucho tiempo, antes que los hombres que son redimidos y serán resucitados o transformados.